Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo. Mi equipo está conformado por mi compañero Yair Aguilar Jiménez y su servidora Liliana González Brand. Los contenidos son el outsourcing y la reforma 2021, las prestaciones de los trabajadores, las obligaciones del patrón en caso de crisis sanitaria, incapacidad de maternidad, tipos de contrato, moving laboral, normas oficiales mexicanas y NOM 35. Bueno, primero que nada vamos a saber qué es el outsourcing. Este es el proceso a través del cual se contrata a una persona física o moral a nombre de un tercero para que realice actividades que los trabajadores o la empresa no quieren realizar o no pueden realizar. Esta modalidad de contratación no disfruta de autoridad en línea o de poder de imponer decisiones. Entonces, ellos como tal no tienen pues una línea, un jefe superior con cual poder pues solicitar apoyo, una estructura organizacional no la tienen. Ahora, a través del outsourcing, ¿qué se buscaba? Bueno, principalmente era reducir costos. Y deslindarse de pago de ISR, las aportaciones de Infonavit, las cuotas de obrero patronales del IMSS, entre muchos impuestos, y no tenían prestaciones ante la ley, que eran el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. De nada de eso gozaba el trabajador que estaba contratado de esa forma. Ahora, de acuerdo a los números proporcionados por el INEGI, nuestro país había antes de la reforma, tenía 4.700.000 trabajadores contratados bajo este esquema. Entonces, entre ellos, el primer lugar era el comercio, de ahí la manufactura, después los servicios privados, entre otros. Entonces, toda esa gente estaba contratado bajo el sistema de outsourcing. Era bastante gente, entonces tenemos una nota que para reducir, bueno, el mercado de las compañías de outsourcing se redujo el 80%, pero para tener la recuperación de todo ese tiempo que estuvieron contratados se podría demorar hasta 10 años. De ahí entró en vigor la reforma. ¿Qué era lo que quería obtener la reforma? Era eliminar prácticas abusivas y simuladas, un país con bienestar, el fortalecimiento del empleo, y este entró en vigor el día 23 de abril del 2021 y se aprobó el cambio de régimen de su contratación en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 15 A, B, C y D. En el cual, bueno, en el artículo 15 nos habla sobre la definición de lo que es la subcontratación. En el artículo B nos dice la multa que puede llevar, ya que este tipo de contratación queda completamente prohibida, y quien realice el régimen de subcontratación se le pondrá una multa de 24.055 pesos hasta 481.100 pesos. Y en el artículo 15C nos dice que la empresa contratante de estos servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Y en el artículo 15, bueno, que queda completamente prohibido el régimen de subcontratación cuando se transfiera de manera deliberada a trabajadores de la contratante de la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. En pocas palabras, queda prohibido este tipo de contratación. Ok, entonces, como conclusión, el outsourcing era una forma de contratar personas en la cual no tenía como tal un contrato y no era beneficiario de de todo lo que tiene la Ley Federal del Trabajo, ningún tipo de prestación, y no tenía ni siquiera un jefe. No tenía ni un jefe superior, tenía bastantes, unos les decían una cosa, otros otra, no tenía como una estructura organizacional. Entonces, gracias a la reforma que entró el 23 de abril del 2021, esto queda completamente prohibido y nadie puede trabajar con este sistema de contratación. Ok, entonces seguimos con el siguiente tema. Gracias.
Ok, ahora vamos a ver las obligaciones del patrón en caso de crisis. Gracias al COVID tenemos ahora 3 artículos que nos ayudan a las obligaciones que tiene el patrón ante los empleados. El artículo 422, fracción 4, nos dice que el patrón está obligado a pagar un salario mínimo a todos sus trabajadores por mínimo un mes. Si el patrón llega a pagar más de un mes un salario mínimo, ya se consideraría una prestación, pero ante una contingencia solamente se paga salario mínimo un mes. Tenemos el artículo 168 en el cual dice que mujeres embarazadas que estén en lactancia y niños menores de edad no podrán dar trabajo, no pueden trabajar en ese tiempo de crisis, y aún así se les debe de pagar y tienen que tener sus prestaciones y sus derechos. Y por último tenemos el artículo 132 que habla sobre la obligación del patrón que tiene ante todos sus trabajadores, que es brindar su equipo de protección personal. Un ejemplo, con el COVID tenía que brindar cubrebocas, careta, gel antibacterial, todo lo que se necesitara para que el trabajador esté prevenido. Esas son las obligaciones del patrón en caso de crisis. Seguimos con el siguiente tema. Ok, ahora vamos a ver los tipos de contrato que existen. Tenemos 2, individuales y colectivos. Los individuales son los que realizan un trabajador con su representante de forma directa, y los colectivos lo establece un sindicato en representación a los trabajadores. Y bueno, que incluye un contrato. Primero que nada tenemos a un trabajador, que es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado, ¿no? Tenemos el el patrón, que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. También tiene que venir el salario, que es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y la subordinación, que bueno, esto más que nada es el saber qué puesto tienes, dónde estás colocado, y que está extendida esta como la existencia de un poder jurídico de mando del patrón, al cual corresponde tener una obediencia por parte del trabajador. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un incumplimiento de contrato? Bueno, tenemos que acudir a cualquiera de estas secretarias, que es, por ejemplo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Servicio Nacional del Empleo, la Inspección del Empleo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Jurado de Responsabilidades, Créditos, Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales. Todos ellos te van a dar asistencia, y muchas de las veces llegan a interferir para tener un contrato, pues llegar a un acuerdo sano. Ahora tenemos 8 tipos de contratos. Tenemos el contrato individual, que viene en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que cualquiera que sea su forma o denominación es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo o personal subordinado mediante el pago de un salario. También tenemos el contrato por tiempo determinado, que establece en forma precisa la fecha de duración, entendiendo que tiene fecha de inicio y de término, solo, pues, como dice, por un tiempo determinado. Tenemos el contrato por obra determinada, que tendrá una vigencia en el tiempo que dure la obra, más si subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada. Tenemos también el contrato por tiempo indeterminado, que es el contrato que se conoce comúnmente como de planta o de base. Ok, y tiene una fecha de inicio pero no de término, y se presume que es por un tiempo de periodo de, pues es largo, un periodo largo. Tenemos también el contrato por temporada, que bueno, es una modalidad de trabajo por tiempo indeterminado pero descontinuado en tiempo. Eso normalmente son actividades de trabajador que se prestan para épocas del año predeterminadas. Tenemos también el contrato a prueba, que este tipo de contrato dura de 30 hasta 180 días, en el cual el trabajador tiene una capacitación, un adiestramiento y una productividad
para ver cómo el trabajador reacciona a esto. Si es muy bueno, puede seguir, y si no, puede ser despedido sin ningún problema. Y esto normalmente es para trabajos administrativos, técnicos o de algo especializado. Tenemos el contrato de capacitación inicial, que bueno, este es en el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un lapso específico bajo la dirección o el mando de su patrón, con la finalidad de adquirir los conocimientos o habilidades indispensables para realizar la actividad para la cual se le contratará de forma definitiva. Si en este caso el colaborador demuestra haber adquirido los conocimientos necesarios, el patrón puede dar como concluida la relación y tener otro tipo de contrato, puede ser un contrato indeterminado. Si no, pues puede ser despedido, o más bien pues acaba su contrato y listo. Y por último tenemos el contrato colectivo, que este es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos, ya sea sindicatos de trabajadores o de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales deben presentarse el trabajo o las empresas o el establecimiento. Y bueno, con esto ya concluimos este tema. Ok, ahora vamos a ver las normas oficiales mexicanas. Que bueno, estas son una serie de normas con el objetivo de asegurar valores, cantidades, características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre personas físicas o morales. Actualmente contamos con 44 NOMs, de las cuales 14 son aplicables a cualquier centro de trabajo. Como nota tenemos que en el artículo 132, estas NOMs son obligaciones del patrón. Tienen que cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Entonces el patrón tiene la obligación de ver qué normas les aplica, aparte que son 14 obligatorias y de ahí dependiendo el giro de la empresa. Tenemos la clasificación, vamos a ver las normas oficiales de seguridad, que estas son la NOM 001, que es sobre los edificios locales de instalaciones, la NOM 002, que habla sobre las prevenciones y protección contra incendios, la 004, sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria, la 005, manejo, transporte o almacenamiento de sustancias peligrosas, la 006, que habla sobre manejo y almacenamiento de materiales, la 009, que es trabajos de altura, la NOM 20, recipientes sujetos a presión y calderas, la NOM 22, electricidad estática, la 27, soldadura y corte, la 29, mantenimiento de instalaciones eléctricas, la 33, trabajos en espacios confinados, y la 34, acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. También tenemos las normas oficiales de salud, que bueno, también varias de ellas son obligatorias, y principalmente las últimas ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, la NOM 10 habla sobre agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, la NOM 11 sobre el ruido, la NOM 12, radiaciones ionizantes, la NOM 13, radiaciones no ionizantes, la NOM 14, presiones ambientales anormales, la NOM 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas, la NOM 24, vibraciones, la NOM 25, iluminación, la NOM 35, que esta es muy importante y muy famosa por ahorita, factores de riesgo psicosocial, la NOM 36, factores de riesgo ergonómico. Ahora, ¿qué pasa si hay un incumplimiento de la NOM? Bueno, como sabemos, siempre hay inspecciones y hay organismos de certificación. Inspecciones pueden llegar en cualquier momento, tocan y dicen, ¿saben qué? Venimos a ver que estén cumpliendo con las normas. No se les puede negar, así que ellos pasan a evaluar. Y también hay organismos de certificación en el cual la empresa los contrata para que nos apoyen a tener todo en orden y darnos una certificación de que se está cumpliendo con la norma. Ahora tenemos una obligación, una infracción y una sanción si esto no se cumple. Cada NOM prevé la obligación de elaborar ciertos documentos los cuales se tienen que conservar en forma permanente en cada centro de trabajo. Entonces, cada documentación genérica tiene que tener un registro de NOM, una constancia de habilidades, tiene que tener sus procedimientos y sus estudios específicos.
Todo esto será evaluado con las inspecciones y los organismos de certificación te apoyan en todo eso. Bueno, con eso acabamos con este tema. Hola, yo soy Jair Aguilar Jiménez y junto con mi compañera, abordaremos los temas que nos asignó la profesora por, en, en este módulo. El primer tema que yo hablaré es sobre las prestaciones de los trabajadores. Para entender más este tema, empezaremos con qué son las prestaciones para los trabajadores. Y son aquellos beneficios que se obtienen al vincularse laboralmente con una empresa y todo esto es muy independiente al salario. En muchas ocasiones las prestaciones hacen que pues el trabajador tenga como que diferentes tipos de elección. Muchos trabajadores se van por las empresas que les otorgan mejores prestaciones. Aquí tenemos diferentes tipos de prestaciones que pues debe obtener un trabajador. En este caso tenemos el aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, la prima dominical, los días de descanso, licencia de maternidad, licencia de adopción, periodo de lactancia, licencia de paternidad y adopción, prima de antigüedad, prestaciones derivadas por la renuncia, prestaciones que se generan por despido injustificado y participación de utilidades. Estas son las que tenemos aquí arriba. Entonces, son como que las que otorga la ley. El siguiente tema que abordaremos es la incapacidad por maternidad. En este nos expide el IMSS, que es el encargado de otorgar estas incapacidades, que nos dice que la incapacidad por maternidad debe ser aproximadamente de 85 días naturales, el cual se contempla el periodo prenatal y como el periodo postparto. En este caso, las aseguradas tienen derecho a cobrar el 100% de su salario conforme a la cotización que ellas tienen pues normalmente. ¿Cuáles son los requisitos para tener pues esta incapacidad por maternidad? Primero que nada tienen que ir hacia un doctor familiar del IMSS y este doctor va a gestionar y dar el certificado de que pues la embarazada sí cuente con estos pues síntomas y así poderle dar el certificado para tener la incapacitación. ¿Cómo se cuentan estos 84 días de incapacidad? La incapacidad por maternidad dura los 84 días y se rige como 42 días antes de la fecha del parto y 42 días después del parto. Este trámite obviamente lo tiene que avalar el médico que está al tanto y pues validado por el IMSS. El siguiente tema que tomaremos en cuenta es el mobbing laboral. ¿Qué es el mobbing laboral? Bueno, el mobbing laboral más que nada se basa en el acoso laboral sistemático, ya sea como gritarle, despreciarlo o ridiculizar en público al trabajador en este caso, y pues llega a poner en peligro y perjudicar la integridad de la víctima. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos menciona los diferentes pues situaciones en el cual se va dando este acoso laboral. En este caso pues nos muestra que existe como la forma de ignorarte, de no tomarte en cuenta como equipo de trabajo, el abuso de autoridad, ya que cuando una persona que tiene un puesto más alto pues hace malos tratos y abusa de su autoridad.
y las injusticias, ya sea en el caso de que la persona esté haciendo bien su trabajo, pero no es reconocido. Entonces, en esto al trabajador le queda como afectación por no haber obtenido lo que él se está esforzando. En las siguientes tablas, infografías, tenemos el porcentaje de pues de cómo el móvil laboral se está formando en torno a a las empresas y cómo empiezan poco a poco y las consecuencias que va generando. El último tema que abordaremos es la NUM 035. Este tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo que se llegan a tener psicosocial en la empresa, como promover un entorno más favorable para la producción y la distribución de los trabajos. Aquí mostramos 7 factores de la NUM 35 que afectan a nivel psicosocial. Número 1 tenemos el ambiente laboral de trabajo. Cuando este empieza a ser un ambiente muy pesado, muy incómodo, pues empieza a afectar en la relación y en la vida de las personas. La carga de trabajo, también al igual de cuando estamos muy cargados de trabajo y es constante, pues nuestro mismo organismo nos va advirtiendo que no podemos y nos estamos afectando poco a poco. Ausencia de control en el trabajo. Jornadas laborales muy rotativas y que sean muy grandes en el hecho de horarios, de horas. La interferencia que luego llegamos a tener entre el trabajo y la familia. A veces tenemos mucho trabajo que ni siquiera nos paramos en nuestra casa o solo llegamos a dormir y no estamos enterados de nada que ver con la vida familiar. El liderazgo y las relaciones negativas, la violencia laboral es cuando empiezan como pequeños problemas poco a poco que van afectando al ambiente de trabajo y pues se justifica más que nada porque es trabajo. Así luego los jefes dicen, no, pues es trabajo, pero no necesita hablar fuerte. Entonces la violencia se va registrando poco a poco. También tenemos un cuadro que cuáles son los factores de riesgo psicosocial, cómo nos afecta, la norma que debe de cumplir para que sea sostenida y validada y cuáles son los beneficios de cumplirla. Aquí también tenemos otro cuadro